Hola, buenas. Para mí la verdad que lo primero de todo dar las gracias a las 6 por invitarme a moderar esta mesa. Yo soy Marta Fernández Teijeiro, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria, muy involucrada en la receta electrónica de Cantabria y en interoperabilidad, por lo cual agradezco enormemente a las 6 de nuevo el haberme llamado para moderar esta mesa, que tengo que decir que para mí es una mesa muy especial porque habla única y exclusivamente de farmacia y de temas de interoperabilidad en farmacia. La verdad que es una mesa que para mí es un lujazo porque, bueno, aparte de estar José Ignacio Gutiérrez Revilla, que es farmacéutico de atención primaria en la unidad de control y soporte de receta electrónica del Servicio Cántabro de Salud, está también Ana Teresa López Navarro, que es coordinadora funcional de receta electrónica del Servicio Canario de Salud y farmacéutica también, por lo cual es agradable. Luego está doña Concepción Carmona Torres, que es subdirectora de gestión farmacéutica del Servicio Extremeño de Salud. Tiene un pequeño defecto, que es médico. De siempre. Pero bueno, muy involucrada con el tema de farmacia en su comunidad, por lo cual también es un lujo tenerla con nosotros. Y por último, doña Luz Hidalgo García, que es la coordinadora de receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Trabaja en el Ministerio y la verdad que es una maravilla, porque hemos trabajado codo con ella con el tema de liderar por parte del Ministerio el tema de interoperabilidad, y para mí ha supuesto un reto muy importante con mi servicio de salud el estar hoy aquí. Sí deciros que en la farmacia quizá fuimos los pioneros en el tema con el tema de la facturación de recetas, que era un tema de pago. El INSALUD, el Sistema Nacional de Salud, el antiguo INSALUD, se dio cuenta de la importancia que es el tema de los datos. Empezamos a hacer una facturación por códigos nacionales, por lo cual eso sirvió para el futuro Big Data que estamos hablando, el tema de saber qué pacientes tenían, qué medicamentos se usaban, cómo se usaban, aunque fuesen a mes vencido, y con el tema de facturación fue un paso muy grande para todo el tema de integración de los servicios. Hubo unos años en los que por un lado iba farmacia y luego por otro lado todo lo que hacía es en los hospitales y en los servicios de salud y en la atención primaria, hasta que después han ido convergiendo esos sistemas. Y con el tema de la receta electrónica en las 17 comunidades autónomas me ha parecido que es fundamental el eje que tenemos en interoperabilidad. Comentar que solamente quedan básicamente 3 comunidades autónomas en las cuales no son interoperables, que son Madrid, Andalucía y Baleares, porque el territorio Ingesa me consta que en breve ya empezaremos a hacer pruebas. Ya se han hecho pruebas con Cataluña, por lo cual también la integración será básicamente inmediata. Y por mi parte, nada, dar paso al primer ponente, que es de mi tierra, de mi comunidad, a José Ignacio, y como os he dicho, que es farmacéutico de atención primaria en control y soporte de receta electrónica. Cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Para mí un lujo, ¿no?, y una suerte el poder estar aquí compartiendo esta mañana con compañeros, ¿no? Si el catarro o la congestión me lo permite, voy a intentar pues el explicar la creación del espacio común interniveles en receta electrónica para favorecer la coordinación farmacoterapéutica. El médico, cuando está, digamos, en la consulta y fuera de ella, pues se enfrenta a problemas de comunicación, ¿no? Comunicación que va referida tanto al paciente, con las oficinas de farmacia y con otros profesionales sanitarios, ¿no? Y todas ellas debe de afrontarlas. A nivel de la comunicación con el paciente, según estudios, pues veíamos que el 65% de los pacientes tiene alguna dificultad de comprensión, ¿no? Y que un 35% solamente comprende adecuadamente las orientaciones médicas. Y luego ningún paciente tuvo una comprensión inadecuada, ¿no? La edad podría ser un factor limitante, ¿no? Para los que somos padres, pues el tener hijos y el empezar a hablar de esta forma, pues cualquiera los comprende, ¿no? Y cuando ya somos mayores, pues ni siquiera nos acordamos de quién es el que tenemos al lado. Con lo cual, la edad nos influye a la hora de la comunicación. Otro tipo de problemas que se dan, pues en algunas personas que no quieren ver, no quieren oír, no quieren hablar, y la suma de los tres, pues el que ni ve, ni oye, ni habla, ¿no?
está con su smartphone, con un iPad, con un iPhone. Entonces, pues es otro de los problemas que tenemos. También la infoxicación, ¿no? Cuando el médico o el paciente ahora mismo con todo el tema de Internet, pues ofrece mucha información, ofrecemos mucha información al paciente o al médico que a veces no comprendemos. ¿Qué se plantea por parte del médico? Pues que se necesita ayuda. ¿Cómo damos ayuda? Pues de cara al paciente, ¿no? Cuando tenemos al paciente a nivel de la plantilla de prescripción, tenemos una serie de localizaciones aquí de cuándo debe tomar el paciente la medicación. Y también tenemos otra indicación, que son indicaciones al paciente, donde el médico puede escribir un texto libre para transmitir al paciente pues, información que es básica para la toma de esa medicación. A nivel del módulo de prescripción en atención especializada tenemos los mismos campos, ¿no? Cuándo debe tomar el paciente esa medicación y alguna información relevante a la hora de tomar esa medicación. Toda esa información es trasladada a la hoja de tratamiento, con lo cual el paciente en cualquier momento puede consultar esa información que el médico le ha trasladado, ¿no? También el paciente en su quehacer diario pues puede tener una serie de preguntas relacionadas con su medicación, preguntas que muchas veces son trasladadas al farmacéutico y que a su vez el farmacéutico de la oficina de farmacia tiene que trasladar al paciente, ¿no? Efectos adversos, alergias. Ahora en nuestra comunidad, con el programa Consigue, pues tenemos unas vías de comunicación, ¿no? De farmacéutico con el paciente, que el médico también necesita, digamos, ayudas para intentar solucionarlas, ¿no? O viabilizarlas. ¿Qué es lo que hace el farmacéutico? Pues emite mensajes a través de la mensajería de receta electrónica que son consultados por su médico y puede responder, digamos, a los mismos y tomar una serie de decisiones en función de la información que le envía el farmacéutico. Como ya os decía, pues el programa Consigue, ahora con el tema de las quetiapinas fuera de ficha técnica, las reacciones adversas que pueda detectar el farmacéutico de oficina farmacia, utiliza esta mensajería para comunicarse con el médico y no tirar pues, de teléfono o de otra serie de vías de comunicación. Pero ¿qué ocurre cuando este paciente está en distintos centros de salud e incluso puede pasar a distintos hospitales? Pues que también el médico de este paciente necesita comunicarse con esos profesionales sanitarios, ¿no? También necesita ayuda en estos momentos. ¿Qué es lo que hemos pensado a nivel de receta electrónica? Pues se pensó en el desarrollo de un campo, que es este de anotaciones, que está en la plantilla de prescripción del medicamento, con un texto libre a cumplimentar referido a la prescripción actual, con lo cual un médico podía poner aquí cualquier información que él detectase que es de importancia para comunicarse con sus mismos profesionales, con otros profesionales sanitarios, ¿no? Si empiezo un tratamiento con un antihipertensivo, puedo indicarle aquí, inicio este tratamiento con este antihipertensivo y valorar la evolución durante el primer mes o ver cómo funciona, o ver si aparecen efectos adversos. Con lo cual, si esta prescripción es realizada por un médico de especializada, su médico de atención primaria puede consultar las anotaciones que el médico de atención especializada ha puesto. Y viceversa, si es el médico de atención primaria quien inicia esa prescripción, el médico de atención especializada puede ver las anotaciones que el médico de primaria ha incluido dentro de cada prescripción, porque sí que está asignada esta anotación a una determinada prescripción. Lo mismo ocurre en el módulo de prescripción hospitalaria, ¿no? También existe un campo de anotaciones, que es el mismo que veíamos en la anterior diapositiva, que correspondía a atención primaria, texto libre a cumplimentar referida a la prescripción actual. El mecanismo es el mismo que anteriormente os he explicado. ¿Es suficiente? Pues no, todavía queda mucho por hacer, pero es un paso más en positivo. Por mi parte nada más, daros muchas gracias y cualquier pregunta pues intentaré responderla. Ignacio, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy clara en la exposición que has hecho la importancia de la comunicación entre los pacientes y luego entre los profesionales para saber cómo hacer que receta electrónica y toda la comunicación vaya adelante. Muchísimas gracias. Ahora, en segundo lugar, contamos con la presencia de doña Ana
tengo que ponerme las gafas. Doña Ana Teresa López Navarro, que es coordinadora funcional de receta electrónica del Servicio Canario de Salud y nos va a hablar de la sincronización en el registro de las reacciones adversas a los medicamentos. Cuando quieras, Ana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer poner la presentación en primer lugar. Bien. Quiero agradecer a la Sociedad Española de Informática de la Salud la oportunidad y a la organización de este congreso la posibilidad que nos han dado el estar aquí. Aquí sí. Bueno, pues quiero agradecer a la organización, a la Sociedad Española de Informática de la Salud, el que haya creado este espacio de ponencias para receta electrónica y que podamos estar aquí. Pues bueno, ahora mismo estamos 3 comunidades con el Ministerio y esperemos que el año que viene pues podamos estar más comunidades y que sea un punto de encuentro para poder exponer. Pues en concreto nosotros desde Canarias traemos uno de los desarrollos que estamos realizando y está, de hecho está ahora mismo en desarrollo, que es la unificación y la sincronización de las reacciones adversas a los medicamentos en un entorno muy particular y problemático, y que seguro que no somos la única comunidad que lo tiene, y es un entorno de múltiples historias clínicas. Bien, actualmente voy a comentar o voy a exponer cuál es la situación actual que tenemos en este entorno de múltiples historias clínicas. Tenemos el aplicativo de receta electrónica, funciona como un repositorio acumulativo de alergias medicamentosas del paciente, de tal manera que se alimenta de todas las alergias que se registran en todas las historias clínicas. Y de forma que cuando se quiere hacer, aparte de este tipo, las historias clínicas, no hay comunicación entre ellas. Cuando se hace un registro o cuando se prescribe receta electrónica, se verifica si en este repositorio existe algún tipo de registro de alergia medicamentosa. El problema que tenemos es que este repositorio acumulativo no hay una retroalimentación de la información a cada una de las historias. De manera que, bueno, pues cuando se prescribe, como he comentado, aquí es donde se verifica si existe o no ese tipo de alergia. Tenemos también, además, determinados módulos o departamentales donde se realizan prescripciones pues, para la administración de un fármaco a nivel intrahospitalario. También pues, dentro de la administración de los fármacos en el ámbito de urgencias. O módulos específicos de vacunas, donde se registran alergias y solamente se visualizan en estos módulos específicos. Por otra parte, también pues existen determinadas intolerancias, reacciones adversas a los medicamentos, con notificación a tarjeta amarilla o sin notificación, que, pues que se visualizan también en estos aplicativos, o mejor dicho, en estos sistemas clínicos, sin que exista comunicación entre ellos, y cuando hay una notificación en tarjeta amarilla, pues se llega al Centro Regional de Farmacovigilancia. Bien, con todo lo que se ha expuesto, con la situación que tenemos, nosotros nos planteamos el siguiente objetivo, y teníamos que disponer de un sistema centralizado y sincronizado a tiempo real, donde se comuniquen, sistema centralizado y sincronizado a tiempo real, donde todas las historias clínicas llegue la información que se está registrando, de tal manera que cuando, por ejemplo, pues yo registro una alergia en uno de los aplicativos, en uno de los módulos de historia clínica, o sea, en uno de nuestros hospitales, o en la historia clínica de atención primaria, o también se cierra una prescripción por una alergia en receta electrónica, pues esa información tiene que llegar a ese repositorio único de reacciones adversas al medicamento, y de una forma sincronizada y a tiempo real, debe de transmitirlo a todas las historias clínicas donde esté dado de alta el paciente en el Servicio Canario de la Salud, y desde luego con comunicación al Centro Regional de Farmacovigilancia. Esa es la situación que nosotros estamos trabajando para que toda la información referente a alergias esté centralizada y sincronizada a tiempo real. O sea, no puede ser que sea por la noche o no. En el momento que se registra, en cualquiera de los sistemas clínicos, tiene que estar sincronizada la información. Incluso en aquellos módulos que comentaba antes, o departamentales, donde comentábamos que se registran alergias a nivel intrahospitalario, urgencias, vacunas, esa información también tiene que comportarse del mismo modo, que llegue a ese repositorio centralizado y ese repositorio transmita la información a
los hospitales donde esté dado de alta el paciente y, por supuesto, siempre al Centro Regional de Farmacovigilancia. Pero bien, ya hemos comentado cuál es la logística, cómo queremos que funcione, pero para que esto sea un éxito, para que esto funcione, tenemos que definir y normalizar los conceptos funcionales. Para ello, pues tenemos que simplificar hasta lo más necesario y tenemos que unificar para comparar e intercambiar toda la terminología que está alrededor de las alergias. Para ello, pues bueno, hemos ido al Real Decreto que regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y también la definición que se hace de reacción adversa al medicamento que hace la Organización Mundial de la Salud. Con estas dos definiciones hemos concentrado los motivos de registros y cierres de alergias, intolerancias y tarjeta amarilla bajo el término reacción adversa al medicamento. De manera que para nosotros todo lo que teníamos terminología de alergias, alertas, reacciones adversas, intolerancias, todo hemos unificado, hemos simplificado al término RAM. Bien, también tenemos que categorizar las RAM en dos niveles diferentes de gravedad. Leve, donde se indica una descripción de la reacción. Aquí pongo, bueno, pues como es en receta electrónica canaria, a la hora de prescribir un medicamento, si cerramos, en este caso, este fármaco, por una RAM leve, pues tenemos que indicar una descripción de la reacción. Pero esto no solamente en receta, esto tiene que ser en todos los sistemas donde se haga un registro de una RAM. Y también moderada grave, donde de una forma también habría que señalizar de una forma normalizada cualquier tipo de reacción que ha producido una filaxia, una urticaria, angioedema, exantema, etc. Por otra parte, también hay que caracterizar, o hemos caracterizado la RAM por diferentes estados. Esto lo tienen todas las comunidades, por sospecha o confirmada o verificada. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido también, de alguna manera, obligar a que la confirmación solamente sea con un informe de alergología. O sea, actualmente basta con que sea de palabra, el paciente dice, mire, yo soy alérgico, pero esto, sí, yo soy alérgico, el médico no, por seguridad no se complica. Él quiere seguridad ante todo y confirma. Ahora no, tenemos que normalizar que sea con informe de alergología, porque eso nos genera muchos problemas a la hora de la prescripción, debido a que no, a lo mejor se verifica de palabra que es alérgico a la lactosa y bueno, cuántos medicamentos no tenemos con el recipiente lactosa y es un problema a la hora de poderle prescribir ese medicamento. Bien, ya hemos simplificado, hemos unificado y ahora tenemos que especificar para identificar sin errores de interpretación. ¿Esto qué significa? Especificar. Especificar es que tenemos que registrar las reacciones adversas a los medicamentos. Lo podemos hacer por principio activo, por grupo terapéutico o por conjunto de grupos terapéuticos. Cuando nosotros registramos una reacción adversa por principio activo, bueno, pues tenemos aquí el ejemplo de, ácido acetilsalicílico en función de que sea cardio o analgésico, o los distintos tipos que tenemos de clomiprazona en función de la vía de administración. Bueno, pues como ven, en este ejemplo están codificados por la clasificación BOT+ y están agrupados mediante el mapeo con las sustancias, que es NOMECT, que lo vemos ahí en la siguiente columna. ¿Para qué? Pues para que el sistema detecte una reacción adversa al medicamento a una misma sustancia codificada con distintos principios activos. Es lo que nosotros llamamos el registro de alergias mediante principios activos equivalentes. De tal manera que si yo registro una diclometasona vía oral, automáticamente el sistema me detecte cualquier diclometasona independientemente de la vía de administración. El ácido acetilsalicílico exactamente igual, independientemente de la dosis, me saltaría una RAM independientemente de la dosis. También, a ver qué es lo que pasa ahora. Ya. También hemos registrado, o también se puede registrar una alergia por grupo terapéutico definido por la clasificación ATC hasta un máximo de 5 dígitos. En este caso, podemos ver que podemos registrar una RAM al grupo A02BC, donde contempla los inhibidores de la bomba de protones. De manera que si el profesional regisra una alergia o una RAM, mejor dicho, una RAM a este grupo, me cogería todos los principios activos que componen esa clasificación ATC a 5 dígitos. Llegaríamos a los 7 dígitos
de la clasificación. Otro ejemplo, pues para la combinación, para la aplicación del Helicobacter pylori. Lo mismo, me cogería todas las combinaciones, de acuerdo, que están contempladas dentro de esa codificación ATC a 5 dígitos. Y luego también hemos conseguido, y gracias a los servicios de la ecología que han trabajado de una forma colaborativa con el equipo de receta electrónica, en algo que realmente es complejo, y es el poder detectar reacciones cruzadas entre grupos terapéuticos a nivel de los grupos ATC. Aquí voy a poner un ejemplo. Tenemos, si por ejemplo un profesional registra una RAN al grupo AINES en su globalidad, están incluidos todos los AINES, fíjense, aquí tenemos en el grupo ATC a 5 dígitos todos los AINES, pero también tenemos el paracetamol, teníamos aquí el N02B, que serían los analgésicos, las anilidas, me contemplaría el paracetamol, me contemplaría también el metamizol, gracias al grupo ATC y a los salicilatos, de tal manera que de una forma genérica estamos registrando una reacción a un grupo de AINES, reacciones cruzadas. Otro ejemplo donde ya ponemos excepciones. Si yo quiero registrar una reacción adversa al grupo de AINES, excepto los inhibidores de la COX-2, que sería el grupo M01H, fíjense que aquí no está. Es una forma de que no me salte esa reacción adversa a ese grupo, no está dentro. Y además también tenemos la excepción del paracetamol. ¿Por qué? Porque lo tenemos allí, en la excepción anilidas, lo hemos resaltado en amarillo. Entonces, de esa forma estamos registrando alergias cruzadas a un grupo terapéutico donde me recogería AINES, excepto los COSI y los paracetamoles, o sea, el paracetamol. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lo hemos hecho, es un ejemplo para el resto de las sustancias que nos encontramos. Porque cuántas veces nos encontramos, ahora mismo lo tenemos, ¿no? Esto estamos pendientes de subirlo ya a producción, pero nos encontramos que se registra una alergia a los AINES y nos llaman diciendo, pero es que no me permite prescribir un paracetamol. Y bueno, y no es alérgico al paracetamol. Bueno, pues esto para los antibióticos es fundamental. Ah, sí. No, ya estoy terminando. O sea que, sí. Gracias. Bueno, conclusión. La conclusión simplemente es seguridad. ¿Y seguridad para quién? Nosotros siempre que hablamos de seguridad nos referimos al paciente. Sí, el paciente. Pero sobre todo también tenemos que darle seguridad a nuestros profesionales. Nuestros profesionales tenemos que transmitirle la tranquilidad que la información la tienen actualizada en el mismo momento en el que se registra. Y en todos los sistemas clínicos donde el paciente esté dado de alta en el Servicio Canario de Salud, y luego tiene que ser también a nivel nacional. Pero esa seguridad tenemos que transmitírsela. Y esa es nuestra labor en todos los desarrollos que hagamos los funcionales y los tecnólogos en todo este tipo de aplicativos. Pues nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, como has acabado las conclusiones, lo importante es la seguridad del paciente y la seguridad de los profesionales. Gracias. Pues tenemos ahora a doña Concepción Carmona Torres, que nos va a hablar de receta electrónica y de las mutualidades. Queda para próximas ediciones el tema del módulo de conciliación, porque nos parece que es muy importante que sepáis cómo se está trabajando en las comunidades autónomas con receta electrónica en el tema de mutualidades, y la futura, en eso sí que está trabajando el Consejo General con la receta electrónica privada de todas las mutualidades. Cuando quieras. Sí, para atrás. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecerte, Marta, la presentación y agradecer a la organización la oportunidad que nos da de compartir nuestro proyecto con todos vosotros. Voy a hablar de receta electrónica y cómo se integran las mutualidades de funcionarios en un sistema de receta público de una comunidad autónoma como es la de Extremadura. Sabéis que aunque el plan de modernización de tecnología sanitaria de las administraciones públicas data de hace ya unos años, hasta el año 2016 hasta el año 2006 con el desarrollo de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, no se establece la necesidad de desarrollar la receta electrónica tanto en el ámbito privado como público de las administraciones sanitarias.
Sabéis que las transferencias sanitarias también consiguieron que a lo largo de estos años casi todas las comunidades hayan desarrollado sus modelos particulares de receta electrónica. Ahora estamos avanzando actualmente con la interoperabilidad de los sistemas para que nos podamos comunicar entre todas, pero las mutualidades de funcionarios, por sus particularidades, no tenían integrado a su colectivo dentro de esta prestación. Consciente de esto, en el año 2014 se firma el primer convenio a nivel nacional entre la Mutualidad de Funcionarios del Estado y la Consejería de Sanidad para llevar a cabo y dar esta prestación a su colectivo de mutualistas, a todos aquellos que hubiesen optado por la asistencia sanitaria pública dentro del Sistema Nacional de Salud. Se firma para esto un convenio de colaboración y en estos momentos pues hay en total aproximadamente unos 6.200 mutualistas entre titulares y beneficiarios que han optado por este sistema sanitario público dentro del Servicio Extremeño de Salud y que suponen solo el 13,5% de todo el colectivo de mutualistas que atiende MUFACE. Sabéis que la mayor parte de este colectivo pues opta por la asistencia privada. En este sentido, pues tengo que decir que esto es posible en este momento porque la Comunidad Autónoma de Extremadura ya lleva implementado desde hace varios años al 100% la receta electrónica a nivel de receta médica en toda la comunidad. Y también es posible porque tenemos la suerte de contar en este momento con la ayuda de los colegios profesionales de farmacéuticos de la comunidad. Sin ello no hubiese sido posible desarrollar esta prestación. Esta prestación que ofrecemos a los mutualistas es una prestación que en un sentido es compleja, pero ha sido muy simple. Simple porque teníamos ya toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la receta electrónica, que estaba ya al 100% desarrollada en la comunidad, y esa complejidad que era ofrecer esta prestación a los ciudadanos de MUFACE, pues evidentemente estaba soslayada. Sí es cierto que el desarrollo de esta prestación a estos ciudadanos tenía una particularidad fundamental, que ha sido el escollo más importante, y es que en muchos casos existía una doble cobertura de prestación. Tenemos ciudadanos que habían optado por la sanidad pública, en teoría en un momento determinado, que tenían tarjeta sanitaria de nuestra comunidad porque habían optado en ese momento por la sanidad pública, que, como sabéis, cada año pueden optar libremente, pasar de un lado a otro, y en un momento determinado pues optaban por la privada. Las bases de datos no estaban, en cierto modo, depuradas, y en ese sentido pues teníamos a la población con a mucha población con doble cobertura. Esto fue un escollo de los más importantes que tuvimos a la hora de implementar este desarrollo. La definición del alcance que tenía el convenio de colaboración, pues evidentemente se ofertaba a los ciudadanos que habían decidido optar por la asistencia sanitaria pública. Sabéis que hasta este año 2018 se podía optar una vez al año. A partir de este año ya se puede optar cada 6 meses. El compromiso de asumir por parte de MUFACE de nuestro modelo de prescripción y dispensación electrónica, de nuestros servicios, así como de una cosa muy importante que son las condiciones de visado de inspección, porque hasta ese momento pues el visado de inspección se llevaba aparte, era la propia mutualidad la que visaba las recetas, pero la receta electrónica se quedaba coja si se podía prescribir ahí, y como no había de alguna manera continuidad con el sistema, con ningún sistema aparte del nuestro, pues no se podía visar la receta fuera de nuestro modelo. Y la prescripción por principio activo. También tuvimos que optar por exclusivamente desarrollar el modelo de prescripción electrónica dentro de la receta electrónica. Sabéis que casi todos los modelos de receta electrónica tienen una parte de receta informatizada y otra parte de receta electrónica, pero la receta informatizada no cumple los requisitos de la receta oficial de MUFACE, con lo cual no se podía optar por la receta informatizada dentro de este modelo. A los usuarios de MUFACE solo se le puede prescribir en receta electrónica. Mensualmente, además, tenemos el compromiso de enviar a todos a la central, tenemos el compromiso de enviar el repositorio de todo lo que se había prescrito y dispensado en nuestra comunidad, a fin de cotejar pues, la propia factura que el Colegio de Farmacéuticos iba a remitir a la mutualidad.
y ellos por su parte tenían el compromiso de colaborar con nuestra organización, con la Consejería de Sanidad, en depurar las bases de datos para que no existiera pues la doble cobertura de la que veníamos padeciendo durante todo este tiempo. El convenio se establecía inicialmente con una vigencia anual, prorrogable, revisable y prorrogable en función de cómo se fuera a desarrollar. ¿Cómo se daba de alta? Pues el alta a los ciudadanos dentro de nuestro sistema, pues igual que al resto de los ciudadanos de la comunidad, es a través del alta en la base de datos poblacional, ¿no? La base de datos poblacional se tiene el acceso de todos estos ciudadanos con el tipo de ciudadano que hace referencia a si es un ciudadano del sistema público o es un ciudadano que ha optado por el sistema privado. A los ciudadanos que optan por el sistema público se les emite su tarjeta sanitaria, es una tarjeta sanitaria que cumple las mismas características que a cualquier otro ciudadano del sistema público extremeño, y es la llave de acceso, evidentemente, tanto a la historia clínica del paciente como a la prescripción electrónica. Sabéis que en Extremadura hay una peculiaridad, y es que la tarjeta sanitaria tiene chip y que la entrada al sistema tiene que ser con este modelo de tarjeta, es decir, para poder prescribir a este tipo de ciudadanos o para atenderle y poder derivarle a cualquier centro hospitalario o pedirle cualquier prueba, se necesita la tarjeta electrónica con chip para acceder al sistema. ¿Qué tipos de ciudadanos? Pues todos los que han optado ustedes están aquí recogidos. El tipo de ciudadanos son los que hacen referencia a los ciudadanos que han optado por el sistema sanitario público, tanto titulares como beneficiarios, y hemos inhabilitado en el sistema la prescripción electrónica informatizada. Por defecto en nuestro sistema pues aparece ya definido el único modelo posible, que es el de receta electrónica, viene ya marcado por defecto, y en el momento en el que el médico intenta cambiar el modelo a receta informatizada, pues le aparece un pop-up de información diciéndole que este tipo de ciudadano en particular pues no tiene acceso a ese modelo de receta. En cuanto a la dispensación, bueno, tengo que deciros, el modelo de prescripción y las bases de datos con las que cuenta de ayuda de la prescripción son las mismas que cuentan que para cualquier otro ciudadano, es nuestro modelo de receta electrónica. Para la dispensación, pues el requisito es el mismo, el requisito fundamental es tener la tarjeta sanitaria con chip. El acceso a través de la oficina de farmacia se realiza mediante esta tarjeta sanitaria. Aparece, al igual que con cualquier otro ciudadano, el repositorio de recetas dispensables para este paciente. Se les dispensa, se indica al colegio, a la oficina de farmacia, el tipo de ciudadano que es, el tipo de ciudadano a la mutualidad a la que pertenece, tanto si es beneficiario como público, si es de IFAS o es de MUFACE o es de MUSQUEJU. Se dispensa el producto, ya sabéis que el TSI asignado para este tipo de colectivos es el 006 con una cuantía de aportación de un 30%, el paciente abona su medicación, se lo lleva y en la oficina de farmacia se recoge la información necesaria para hacer luego el proceso de facturación y se separan los cupones precintos de dispensación. Nosotros por nuestra parte recogemos toda la información necesaria para diseñar un repositorio de información que se ha convenido con las mutualidades para que puedan validar la dispensación que se les hace a los usuarios y configurar el fichero que luego se les remite. Este es el repositorio que normalmente pues, se establece el día 5 del mes siguiente a la dispensación como fichero de salida. Ellos nos indican la ruta y el sitio donde quieren que se les envíe y allí se les coloca normalmente. Bueno, desde el año 2014 que se firmó el primer convenio, pues se han firmado ya 3 con las 3 mutualidades, ¿no? Tengo que decir que ahora mismo, bueno, con IFAS está completado al 100% el mismo procedimiento. Con MUSQUEJU todavía estamos en vías de depurar bases de datos y estamos ahí pendientes todavía de desarrollo. Y tengo que deciros que los resultados han sido óptimos. Los pilotos que se hicieron con las 2 mutualidades que tienen implementado este modelo al 100% no dieron ningún problema. Se estableció un piloto de duración de unos 5 meses aproximadamente con 3 zonas básicas de salud que bueno, resultó sin incidencias, con lo cual posteriormente se fue extendiendo progresivamente al resto de los centros de salud. Y bueno, que actualmente pues en el año 2017 ya hemos realizado más de 32.000 dispensaciones pertenecientes a 2.200 mutualistas que cumplen estas características y que aún así, y aún teniendo pues especial cuidado con evitar el doble aseguramiento, aún todavía tenemos algunas incidencias, ¿no? Incidencias pues porque en algún momento determinado la separación de la facturación no se lleva a cabo
de la manera oportuna y se cuelan algunas recetas de mutualistas dentro del repositorio del SES. Eso sobre la marcha, pues en el momento en el que nos damos cuenta, se devuelve al colegio para que proceda su facturación normalizada. Pero todavía existen pacientes con doble cobertura, que yo creo que este es sobre todo el principal escollo, ¿no? La doble cobertura, hasta que no se identifique por parte de la mutualidad, no tenemos nosotros oportunidad de hacerlo. Y en eso sí que es necesario, pues, continuar con la colaboración. Y nada más, muchas gracias. Cualquier duda que tengáis. Tenemos con nosotros a Luz Hidalgo García, que va a hablar de las novedades y avances de interoperabilidad de receta electrónica en el Servicio Nacional de Salud, y como sabéis es la coordinadora de la receta electrónica del Sistema Nacional de Salud. Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, quiero dar las gracias al comité organizador por su invitación a participar en este congreso, y también quiero resaltar la diferencia que han tenido para constituir una mesa dedicada únicamente a avances en receta electrónica e interoperabilidad, con la participación de compañeros de las comunidades autónomas con los que colaboramos en equipo en todo el proyecto de interoperabilidad. Quería ese aspecto resaltarlo de forma importante. Hace un año, en este mismo foro, comentaba que eran 6 las comunidades autónomas certificadas en interoperabilidad: Galicia, Navarra, Extremadura, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha únicamente como emisora. Y un año después, y además siendo un año 2017 muy fructífero, puedo decir que han sido 8 comunidades autónomas más las que se han certificado, concretamente Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha como dispensadora, que no lo estaba anteriormente. Y además, Andalucía, las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla y Baleares ya están en las últimas fases. Concretamente, Baleares ya ha finalizado las pruebas con comunidades autónomas y Andalucía va a empezarlas de una forma intensiva, y también inmediatamente Ceuta y Melilla, con lo cual esperamos que ya a lo largo del mes de abril o mayo estén todas ellas certificadas. Y solamente Madrid es la que está en fase de desarrollo y que esperamos que lo antes posible pueda iniciar la fase de pruebas. Comentar que el proceso de certificación de una comunidad en interoperabilidad es un proceso largo. ¿Largo por qué? Porque hay que hacer adaptaciones tecnológicas, funcionales, y además hay que probar todas las comunidades autónomas con todas, que es algo que no teníamos previsto en un principio. Es decir, que si tenemos 17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, todas tienen que probar con todas. En un principio pensábamos que con que una comunidad autónoma probara con otra sería suficiente, pero la experiencia nos puso de manifiesto que esto no era así. De hecho, incluso probando con el 80%, con aquella que no probabas daba fallo, con lo cual la única solución era probar todos con todos. Esto ha supuesto más de 324 pruebas. Digo más porque si multiplicamos son 324, pero como muchas había que repetirlas, a esto hay que aumentar esa cantidad. Aquí es una matriz más o menos actualizada de las que están realizadas, y las que están en blanco son las que quedarían por realizar, con las que he comentado. Decir también que si hace un año el porcentaje de población con tarjeta sanitaria que podía acceder a receta electrónica interoperable era del 22,76%, un año después se ha casi triplicado. Y ya contamos con que es casi el 65% de la población con tarjeta sanitaria que puede hacer uso de la interoperabilidad. A nivel de centros de atención primaria es casi el 80% ya los que pueden prescribir
recetas electrónicas que se pueden dispensar en comunidades autónomas certificadas. Por supuesto, la interoperabilidad se constituye con la colaboración de los colegios oficiales de farmacéuticos, y estos también tienen ahora mismo un porcentaje de participación del 53%. A nivel de centros el porcentaje es mayor, porque además Castilla y León tiene un porcentaje de consultorios, como se vería en la diapositiva anterior, con un peso muy importante a nivel de centros. Estos son datos de certificación. Ahora quería dedicar unos minutos a comentar los resultados que hemos obtenido. En el año 2015, cuando se finalizó el pilotaje con la participación de Canarias como emisora y dispensadora y Extremadura solo como emisora, y en esos 6 meses tuvimos solamente 28 ciudadanos que accedían al sistema de receta electrónica interoperable y se dispensaron 109 recetas electrónicas, que veis que el porcentaje desde esa fecha, 7 de julio, hasta finales de febrero, suponía solamente el 0,03%. En el año 2016, que ya se incorpora Extremadura como dispensadora, Castilla-La Mancha como emisora, solamente con ese rol, y Navarra como emisora y dispensadora, ya el porcentaje aumenta ligeramente. Tampoco es para tirar cohetes, lógicamente, además ninguna fronteriza, pero ya teníamos 503 ciudadanos que habían accedido, que habían hecho uso de la interoperabilidad, y casi 2.500 recetas dispensadas en 1.183 actos de dispensación. Y llegamos al año 2017, que aquí vemos las comunidades autónomas certificadas y operativas, porque algunas se certificaron en diciembre, pero hasta enero o febrero no estuvieron operativas. Aquí no tenemos ya casi el 80% del grueso de la actividad de la interoperabilidad, con 70.478 ciudadanos que lo han hecho uso. Aquí hablamos de ciudadanos distintos, porque un ciudadano puede haber hecho uso varias veces, pero le contabilizamos solamente una vez. De recetas, 325.000 y actos de dispensación, 150.000. Estos hay que sumarlos de enero y febrero, de tal forma que hacen un total, teniendo en cuenta que Cantabria se incorpora en febrero y País Vasco en enero, de 89.913 ciudadanos, 430.000 recetas dispensadas y casi 200.000 actos de dispensación. Si ahora detallamos la evolución a lo largo del año 2017, podemos ver que lógicamente en enero se empezó tímidamente, y ya febrero y marzo, que se incorporan Comunidad Valenciana y Galicia, empiezan a aumentar los datos, y además viene el periodo estival juntamente con la certificación y entrada operativa de 4 comunidades autónomas, fundamentalmente además Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con un volumen de población importante, y La Rioja. De tal forma que estos meses son los que nos dan el pico de transacciones. En julio 22.000, 46.000 en agosto y 23.000 en septiembre. Y además, en diciembre se incorpora Asturias y Murcia, y con la incorporación de País Vasco y Cantabria vemos que en enero, que no es un mes de los que más transacciones se pueden producir, o febrero, tenemos ya datos similares a los de julio y a los de septiembre. Con lo cual, cuando llegue el periodo estival de este año, estas cifras, pues lógicamente, se van más que a duplicar por las cantidades de transacciones que ya se están produciendo. De hecho, también destacar que en cuanto una comunidad autónoma se certifica, incluso haciendo la prueba en producción, la prueba ya hay transacciones, o sea, que no esperan ni a que se certifique, es decir, que los ciudadanos la usan, solamente que cuando van a hacer uso de ella dicen no funciona en esta comunidad. Pero, o sea, es que son momentos inmediatos. Incluso con Cataluña nos pasaba que hacíamos una prueba y en ese momento ya había una dispensación de un ciudadano catalán en Aragón. Si hablamos de ciudadanos distintos, que tenemos casi 90.000, hablaba de datos brutos. Si ahora extraemos indicadores para ver ese volumen de movimiento en datos por los movimientos de los pacientes, vemos que si teníamos estos 90.000 ciudadanos, cada uno de ellos hace un uso medio de 2,2 veces, o sea, repite siempre la utilización de la interoperabilidad a menos 2 veces. Y además siempre retira, desde el momento que ese ciudadano hace uso de la interoperabilidad hasta el momento actual, pues retira una media de 5 recetas. Pero tenemos también datos mayores, como son el número de recetas por acto de dispensación es 2, y el máximo de orden de dispensación por receta por acto de dispensación es hasta 28, que eso lo comentaba en las comunicaciones previas Castilla y León. El número de
ciudadanos, pues vemos que la interoperabilidad es capaz de dispensar un gran volumen de recetas en un mismo acto. Efectivamente, hasta menos de 10 son el mayor volumen, pero hasta 28 también es posible y tenemos ciudadanos que recuperan en un mismo acto de dispensación a lo largo de la vida, sino en un mismo acto. A nivel de comunidades autónomas, que son las que más uso hacen, vemos que es en Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha donde más uso se hace de la interoperabilidad, ¿vale? Donde hacen más dispensaciones de otras comunidades autónomas, fundamentalmente Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Pero así como ellos son los que más dispensan, son los que también más trabajo generan al resto de comunidades, puesto que Comunidad Valenciana también es la primera en emitir ciudadanos que hacen uso de la interoperabilidad en otras comunidades. Y en este caso, además, también Aragón es la siguiente, que se suma al grupo de ciudadanos que más usan la interoperabilidad en otras comunidades. Todos estos casos que he mencionado, bueno, ahí están incluidos también, pero la mayoría, casi el 100%, el 98,36%, son de ciudadanos que tienen receta en una comunidad, les prescriben en esa comunidad y obtienen sus recetas en otra distinta. Pero después nos encontramos con otro grupo que es el que llamamos los desplazados, que son un poco también nuestro reto en interoperabilidad, porque ahora ya damos ese servicio a través del nodo SNS. Y son ciudadanos de una comunidad autónoma determinada, que tienen la tarjeta de esa comunidad, van a otra comunidad, les prescriben en otra comunidad y después retiran su medicación en otra que puede ser distinta, o pueden hacerlo en la misma donde la han prescrito, o pueden volver a su comunidad de origen y retirar allí su medicación. Estos, el uso es menor. También este dato no refleja la realidad porque se ha obtenido a partir del 19 de diciembre, excepto los casos ABB que ahora veremos. Entonces, los desplazados, que hasta ahora se tramita, se genera un poco en las comunidades autónomas, la idea es que a través del nodo se pueda facilitar el acceso a los datos del ciudadano y a sus códigos de aportación para estas transacciones, que eso no estaba disponible hasta ahora y no se podía hacer, pero ahora ya es posible. Entonces, si vemos estos movimientos, vemos que los casos ABC, que ya he comentado antes, en el caso de ser la tarjeta sanitaria del ciudadano, puede sernos certificado. Por eso, ciudadanos de Madrid o de Andalucía, pues si les prescriben en otra comunidad autónoma, ya pasarían a interoperabilidad y se podrían dispensar en cualquiera. Y ahí vemos todos los casos, no solamente de los certificados. Nos pasa algo parecido con los casos ABB. Ahora bien, en esto vemos que solamente tienen disponible este servicio a través del nodo Navarra, País Vasco, Aragón y Castilla-La Mancha. Fundamentalmente Navarra, la mayor parte, y País Vasco se ha incorporado hace poco, pero de todas estas el 90% son de Navarra. Y vemos que también dan servicio de interoperabilidad a comunidades no certificadas, además de Andalucía y Madrid, Cataluña y Baleares, porque Cataluña todavía no lo tiene operativo el servicio. Y por último, los casos ABA, que aquí sí que tienen que estar todos certificados, pues también vemos movimiento entre todas. Es decir, que todos los casos son posibles, todos los casos se dan, y la plataforma de intercambio del nodo SNS pues permite estos intercambios en ciudadanos desplazados, lo que también requiere un poco de evolución y cambio de mentalidad hacia un sistema que funciona de una forma distinta como funcionaba ahora, que la receta electrónica pues estaba aislada, digamos, para cada comunidad autónoma. Puesto que nosotros consideramos que ya prácticamente pues todas las comunidades autónomas están en interoperabilidad, solamente nos queda que empiecen las pruebas Madrid, y ya con un grueso importante ya vamos un paso más adelante. Entonces vamos a la interoperabilidad 2.0, que es incorporar nuevas funcionalidades o mejorar aspectos que ya teníamos desarrollados. Hay varios, pero aquí me voy a centrar en 3 de ellos. El primero de ellos se refiere a la mejora de los mensajes de error, algo que nos parece básico. Otro, la mejora del procedimiento de soporte y plan de contingencia. Y por último, la implantación de nuevas funcionalidades. Ya digo que se está trabajando en más líneas, pero quería destacar en este momento estas en concreto. Los mensajes de error son los mensajes que recibe el farmacéutico cuando tiene al ciudadano que le informa si existe algún problema en la transacción, en algún punto de ella o para terminar. Cuando se plantea crear estos mensajes de error, que estaban desde el principio del proyecto establecidos, lo que pretendemos fundamentalmente es que el dispensador
esté tranquilo de lo que está pasando, es informarle, como cuando uno puede ir en una carretera y te informa lo que está pasando, sabe lo que está pasando. Y además puede incluso informar al ciudadano de cuál es el motivo de que esa transacción no pueda funcionar. También aportar información al CAU. Si tú tienes que abrir una incidencia, informas al CAU del mensaje que te está dando. Entonces ya orientas un poco para investigar el problema o la causa. Y evitar comunicación de incidencias innecesariamente, porque estos mensajes de error no solamente sirven para mensajes de error de la transacción, sino advertencia de que algo no está funcionando o que no está disponible en ese momento. Entonces no te hace falta abrir una incidencia, sabes lo que está pasando, no lo puedes hacer, informas al ciudadano y el ciudadano tendrá que buscarle a veces, porque a veces selecciona esa solución, o decirle cuál es el problema que genera que no pueda obtener su medicación. Con todos estos objetivos, los criterios que nos planteamos es que estos mensajes de error están unificados en todo el SNS, son los mismos para todos y tienen que estar incorporados por todas las comunidades autónomas. Es decir, consensuamos entre todas las comunidades autónomas con el equipo coordinador de interoperabilidad qué mensajes son necesarios y en función del desarrollo del proyecto hasta este momento con las transacciones que hemos tenido. ¿Cuál es el problema o la limitación que tenemos? Que usando el estándar IH tenemos un número de códigos limitado y con descripción preestablecida. No se pueden poner ahí un número ilimitado de mensajes ni como se quiera, pero hay que trabajar con ello. Con ellos estamos trabajando, pero al ver esas nuevas necesidades hemos considerado que es importante ampliarlos y modificarlos según las aportaciones que nos transmiten las comunidades autónomas y que vamos viendo también nosotros cuando gestionamos las incidencias. Y es lo que hacemos ahora, creando un campo nuevo en esa mensajería, que es el campo locatio, que ahora veremos. Y además lo que queremos es que los mensajes sean entendibles por todos los usuarios. El farmacéutico debe entenderlo y debe también transmitirlo al usuario final, que está haciendo uso de la interoperabilidad. Esta versión 1 es la que tenemos de mensajes. Estos mensajes se refieren a todos y cada uno de los servicios de interoperabilidad. Primero es la identificación del paciente y, como comentaba, no solamente hablan de errores, sino también de advertencias. ¿Vale? No es un error, sino que hay un problema, es decir, que el usuario no está encontrado. Algo le pasa, o sea, que no está en la base de datos o del nodo o no está registrado convenientemente. También en el listado de dispensables, que también tenemos advertencia y error. Aquí quisiera destacar, para que se vea lo que se refiere a las advertencias, es, por ejemplo, no hay recetas. O sea, este ciudadano va a pedir su medicación, pero es que todavía no está dispensable nada. O sea, no te puedo dar nada porque no hay nada dispensable. Entonces tú ya lo sabes y le informas. Mire, es que ahora mismo no hay nada dispensable. O, como nos ha ocurrido con alguna comunidad autónoma, pues que hay todavía ciudadanos que no están de alta en receta electrónica en su comunidad, pero sí que van a utilizar el servicio a otra comunidad distinta. Tú no puedes obtener recetas si no estás dado de alta en la comunidad autónoma de origen. Pues bueno, eso es una causa de incidencias muy frecuente. Pues este mensaje pues ya alerta de esa situación. Igualmente tenemos a nivel de recuperación del detalle, en este caso solamente mensajes de error, que es la descripción, está ahí puesta en la última columna, o a nivel de consolidación, que también solamente hay errores y que se especifican en la última columna. Como comentaba que esto es insuficiente, estamos pasando a la versión 2, que queremos tenerla ya a final de este año disponible y que estamos recibiendo aportaciones de las comunidades autónomas. Entonces, aquí lo que hemos incorporado, que es lo que decía, es el campo locatio, el último, de tal forma que el número de códigos son los mismos, el listado, o sea, nos atenemos al estándar internacional IH, pero sí que el locatio permite descripción de causas, de motivos de error o advertencias diferentes, para ayudar al farmacéutico en la dispensación, a los CAUs para atender cuál es la causa de la incidencia y para informar al usuario. Y los tenemos pues igualmente en todos los servicios, también en recuperación del detalle y en la consolidación. Lógicamente, estos mensajes de error, una de las misiones que cumple es evitar producir incidencias de forma innecesaria. Por eso hay otro aspecto que es muy importante, que es el procedimiento de soporte y el plan de contingencia que se dispone en interoperabilidad y que quería dedicarle unos minutos. Tenemos dos partes. Uno, lo primero es el procedimiento de soporte. El soporte sirve para que cualquier comunidad autónoma haga al nodo SNS una consulta o quiera
informar de alguna modificación o solicitar algún cambio o informar de alguna incidencia al nodo. Pero también sirve para comunicar incidencias entre comunidades autónomas, porque estamos combinando distintas comunidades. Entonces, existe un procedimiento de escalado que desde el usuario final se transmite hasta la comunidad autónoma que prescribe desde la que dispensa. Y en este caso, el nodo SNS solamente está pues directamente como una copia, como un observador de esas transacciones para agilidad. Bueno, pues de esta forma es como se comunican estas incidencias. ¿Cuántas incidencias se han producido desde enero del 2017 hasta febrero de 2008 con el sistema de interoperabilidad? Pues hemos contabilizado 349 incidencias, que supone el 0,18% de los actos de dispensación que se produce, que consideramos que es una cifra bastante satisfactoria. Lógicamente, nuestro objetivo sería el 0, pero bueno, eso lo consideramos un poco inalcanzable. Con que fuera 0,0 pues nos conformaríamos. ¿Y dónde se producen esas incidencias? Esas incidencias, la mayoría se produce al solicitar el listado de dispensables, muchas veces por ese error que el ciudadano puede decir: tengo medicación dispensable, y en la farmacia pues no aparezca ninguna, y esto da lugar a una incidencia. Otras en la consolidación, porque no se acabe de cerrar, el farmacéutico dispensa, pero no le envían el ok desde la otra comunidad autónoma. Estos casos pues también a veces ocurren por incidencia certa electrónica, que puede ser o del nodo o de otra comunidad autónoma. Y después, identificación del paciente y, por último, datos del detalle de la receta, que a lo mejor falte la información del prescriptor. Quisiera destacar que a nivel de identificación del paciente, que era la primera causa cuando empezamos el proyecto, ahora mismo ya es la tercera, con lo cual parece que los sistemas de identificación y todos los trabajos que hemos hecho con las recetas, con las tarjetas, de las distintas comunidades autónomas y sus registros a nivel de tarjeta del SNS, pues parece que están dando sus frutos, y ya eso es motivo de pocas causas de error. Las incidencias por mes, pues parecería lógico, si cuando más transacciones se producen es en los meses estivales, pues es cuando más incidencias hay. Pero hay que verlo dentro del contexto de las transacciones que se han producido. Entonces, podemos ver que es marzo y abril, los meses teniendo en cuenta actos de dispensación, cuando el porcentaje de incidencias por acto es mayor. En estos meses se incorporaron Comunidad Valenciana y se incorporó Galicia. ¿Qué ocurrió? Que se detectaron problemas fundamentalmente funcionales que no se habían detectado y daban incidencias. Una vez solucionados, como además se comunicaron al resto de comunidades, pues esos ya no se producían y ya bajó de forma importante. De hecho, es el valor más alto, corresponde a marzo, con un 1,3%, pero hemos tenido meses como el mes de septiembre, que había transacciones importantes, y las incidencias fueron del 0,09%. El tiempo que se tarda en solucionar estas incidencias quizás es el punto más débil que tenemos, porque es la media de 9 días, pero sí que es cierto que la evolución es positiva porque estamos pasando de 11 días hasta 2 días, con lo cual esto ya es un tiempo adecuado. Ahora bien, esto es para establecer cuál es la causa de la incidencia, pero lo que tenemos es un ciudadano en una farmacia que lo que quiere es obtener su medicación, no puede esperar 2 días, y ese es nuestro objetivo. Por lo cual, paralelamente al soporte para establecer la causa, es lo que disponemos del plan de contingencia, para que ningún ciudadano se quede sin su medicación cuando está en la farmacia en ese momento. Este plan de contingencia lo que pretende es que el ciudadano recoja su medicación en un plazo corto de tiempo. Corto de tiempo, definición de corto, pues nos gustaría media hora, por ejemplo, ese sería nuestro óptimo. Pero además es importante este plan de contingencia porque el ciudadano se desplaza entre comunidades y es muy frecuente que no lleve su hoja de medicación activa. Entonces el farmacéutico ni siquiera le podría adelantar la medicación porque no tiene constancia ni justificación de que esa medicación tenga una orden médica detrás y que esté clínicamente justificado. Y por otro lado, evitamos tener que decir al ciudadano que se desplace a un centro para que le hagan la prescripción, y en algunos casos que esto además sea imposible. Entonces, nuestro sistema consideramos que estaría incompleto si no diéramos este servicio, aunque también es cierto que es un servicio que hay que preparar para que no se use, que eso es lo que nos gustaría, o sea, tener algo que no haya que usarlo nunca. Esto pues pasamos, yo ya os comento esta mañana en una comunicación, no me voy a detener, pues hemos pasado a un sistema web que está alojado en el nodo central del SNS y que estará próximamente pues en funcionamiento y que permitirá usarlo, esperamos, de una forma que permita una utilidad importante a este plan de contingencia.
Y ya la otra tema que quería comentar es las nuevas funcionalidades que estamos implementando en interoperabilidad, que son anulación de dispensaciones, bloqueo cautelar y medicamentos confidenciales. Bloqueo cautelar para mejorar la seguridad del ciudadano en el punto de la dispensación y medicamentos confidenciales para que tenga derecho a la protección de su intimidad cuando el ciudadano quiera ejercer ese derecho y lo tenga disponible. Estas funcionalidades están en mayor o menor medida en las distintas comunidades autónomas. El disponer de ellas en interoperabilidad, además de dar respuesta a la legislación y a una necesidad también constatada, permitiría que aquellas comunidades autónomas que no lo tengan desarrollado en su sistema de receta, pues a partir de este servicio pues lo puedan incorporar en su sistema de recetas. Básicamente, la anulación usa el mensaje Remove Obvious Request, siempre del estándar internacional IHE, que también es el que usamos con Europa, y bueno, solamente pues el circuito pues es el que se ve aquí. Rápidamente, pues que cuando quieres anular algo se genera un mensaje con todos los identificadores adecuados para identificar correctamente ese producto y que a través del nodo central llega a la comunidad autónoma prescriptora. La comunidad autónoma prescriptora deshará las operaciones y el nodo lo modificará también en la consolidación y ya estaría disponible para el ciudadano, pues si lo quisiera obtener en ese momento, más tarde o en otra comunidad autónoma o cuando quisiera. Después, el otro es el procedimiento de bloqueo cautelar. Aquí se utiliza un CDA diferente, que es el Pharmaceutical Advice. O sea, hay una pequeña modificación en ese CDA donde va estructurada la información clínica. En este caso, esto es una simulación, pues el farmacéutico, a partir de unos motivos de bloqueo cerrados y preestablecidos, podrá seleccionar un determinado medicamento a bloquear, una cierta prescripción. Selecciona el motivo, el medicamento y este bloqueo será extensivo a todas las farmacias del Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? O sea que ya vaya a la farmacia a la que vaya, no podría obtenerlo porque está bloqueado. Se envía un mensaje que a través del nodo llega a la prescriptora, al médico prescriptor, se lo hace llegar la comunidad autónoma prescriptora y después el prescriptor lo que puede hacer es o aceptar el bloqueo y el medicamento desaparece o lo desbloquea y en ese caso pues emite un mensaje que va instrucciones al farmacéutico y cuando está disponible pues verá que es un medicamento desbloqueado y cuál es la razón del desbloqueo. Y por último, los medicamentos confidenciales. Aquí se lleva una aserción de un grado mayor de confidencialidad, de seguridad, con un código determinado, con la aserción TRC y un atributo que es el código de confidencialidad y se añadirá a todos los parámetros de la consulta, ese código de confidencialidad. Aquí lo único es que el ciudadano puede ejercer su derecho a la confidencialidad, se le introduce en la comunidad autónoma prescriptora un código adecuado, donde él quiera obtener esa medicación, comunidad autónoma, farmacia, donde considere, se introduce ese código y ya se accede al listado de medicamentos dispensables asociados a ese código. Y ya se inicia el proceso de interoperabilidad con los 4 servicios que hemos visto para el resto de situaciones. Y con esto serían las partes más importantes para esta versión 2.0, aparte de otras en las que estamos trabajando. Pero no querría cerrar mi intervención sin hacer una breve reseña al proyecto europeo en el que estamos participando. España ya participó en el pilotaje del proyecto europeo en el EPSOS hace ya unos años y ahora se ha incorporado a esta parte ya de subida a producción con la idea de que esté en producción en el año 2021 y España participando en él. En general, en este proyecto europeo, las infraestructuras de los distintos países se conectan a través del punto nacional de contacto con un punto de intercambio, la red de intercambio de datos, el network, a través de la cual se intercambian los datos contenidos en las prescripciones. El estándar utilizado es el IHE, que es el mismo que hemos utilizado en interoperabilidad en el SNS, con lo cual ya no nos requiere hacer ningún cambio para incorporarnos ahí porque hemos seguido esos estándares de la forma más rigurosa posible. Y esta es en la parte tecnológica. En la parte funcional también se tiene que trabajar para estas prescripciones. Se basa fundamentalmente en la confianza entre los distintos países europeos que van a participar en el proyecto para compartir esa información. En España, básicamente, ha sido nuestra referencia a la legislación nacional. En Europa carecemos de ese punto de referencia, salvo alguna directiva, pero en general, que además son traspuestas a algunos países, pero en general no tenemos ese punto de referencia. Con lo cual, la única forma de avanzar es realizando acuerdos entre los países miembros.
Y ahora mismo eso es en lo que estamos trabajando. Acordar, porque claro, cada país tiene una forma de trabajar de una forma y que además en algunos casos choca mucho con la forma española, que es muy regulada normativamente, como todos sabemos. Entonces, en esa parte es importante trabajar también. Por lo tanto, con países europeos que tengan sistemas de receta electrónica, equipos expertos, profesionales con estándares, marcos legales, acuerdos, directores de proyecto, pues esperamos tener una implementación exitosa en Europa en el año 2021 y esperamos por lo menos que podamos tener resultados pues similares a los que estamos obteniendo en el Sistema Nacional de Salud. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Le hacen las pruebas y confirman que no hay hipersensibilidad al principio, porque en SNOMED no hay código de confirmación de no hipersensibilidad. Es una pregunta que hemos hecho al Ministerio, a ver si no la solucionan, pero de alguna manera habéis tenido que solucionarla. Sí, bueno, eso ahora. Porque si no, sentado. Bien, respecto a efectivamente ahí la presentación he puesto confirmada o sospecha. No he especificado efectivamente lo que me estás comentando, el marcar el que no existe ese tipo de alergia. Pues bien, ahora mismo en las tablas, porque sí, perdón. Bien, como te decía, efectivamente nosotros lo que hacemos es confirmar o sospecha, pero el poner que no está confirmada, o sea que no hay ningún tipo de alergia, es algo que lo tenemos ahí preparado también para ponerlo. O sea que ahora mismo no tenemos ningún tipo de tabla establecida. Todo eso lo tenemos, bueno, pues simplemente en la historia marcamos una casilla donde pone no está confirmada, pero no tenemos ningún tipo de tabla. O sea, no hay ningún tipo de codificación ahora mismo desde el punto de vista de SNOMED-CT. De todas formas, también creo que está aquí en la... No sé si tengo aquí a Javier López Cabero. No, no se encuentra. Es el compañero de historia que lleva todo el tema de codificaciones SNOMED-CT. Entonces, quizás eso él te lo podría comentar porque es el que nos pasa ese tipo de codificación. Pero ahora mismo simplemente es una casilla. Lo mismo que marcamos sospecha, confirmación, marcamos que no tiene, pero no tenemos ningún tipo de codificación. Gracias. La codificación la tenemos, pues eso, para los principios activos, para los grupos ATC, para ese tipo de cosas. Pero otro simplemente es una casilla donde se marca no hay y nada más. Gracias. Al fondo había para hacer otra pregunta, perdón. Al fondo había para hacer otra pregunta. Sí. Claro, por eso no tengo que ir a decir con él. Hola, buenos días. No, soy Alfredo del Valle, soy compañero de Ana en la parte de la dirección técnica. Y comentar con respecto a Javier López el tema de SNOMED, lo que suele hacer él es cuando necesita cualquier tipo de código nuevo en SNOMED, se lo envía al ministerio y ahí directamente ya le generan el código. Entonces yo me imagino que sería tan, bueno, como has comentado, simplemente comentar al ministerio y él te genera el código SNOMED. Lo que no sé si eso ya él lo ha pedido o no, eso sí que no, porque lo lleva él directamente. Claro. Vale, simplemente para comentar. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues Luz. Buenas. Hola, buenas. Yo quería preguntar a Concha, a ver si nos puede resumir de forma breve, qué problemas se ha encontrado con la incorporación de las mutualidades. ¿Cuál es el problema más gordo que se ha encontrado y qué problemas ha ido encontrando a lo largo del proceso, desde cuando lo empezaron hasta el momento actual, que empezasteis además con Muface, si no recuerdo mal? Bueno, la verdad es que... Está abierto, ¿no? Sí, la verdad es que a nivel tecnológico, a nivel funcional de receta electrónica no hemos encontrado prácticamente ninguna dificultad, simplemente pues que el ciudadano estuviese dado de alta y tuviese tarjeta sanitaria con chip. El procedimiento ha sido el habitual para cualquier ciudadano de nuestra comunidad. Lo único es que quizás sí establecer realmente el repositorio necesario que ellos tenían que utilizar para validar la facturación ha sido el problema fundamental, y la doble facturación que en algún momento se ha llevado a cabo a ciudadanos por nuestra parte y además por el Colegio de Farmacéuticos.
pero en realidad funcionalmente y tecnológicamente no hemos encontrado ningún problema. Simplemente con que estuviera dado de alta en la base de datos poblacional, se transfería esa información a la base de datos de prescripción y el título de ciudadano, pues si estaba bien documentado, no tenía ningún problema en el acceso a la prestación. Como os he dicho, dentro del convenio se había acordado que el modelo de visado con nuestras condiciones y características ellos lo iban a adoptar, que era el escollo fundamental que habíamos encontrado. Por lo demás no ha habido francamente ningún problema adicional. Cecilio quería apuntar una cosa, aquí a Cecilio, por favor, en la primera fila, y luego ya... Gracias. Bueno, perdón, que no... Vale. Bueno, pues buenas tardes. Yo no quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer una cosa muy infrecuente en España. España es un país cañita, ingrato, muy metido en sí mismo. Yo quiero agradecer a Luz, de verdad, todo lo que llevas. Es un piropo lo que te hago hoy. ¿Vale? Por cierto, nos hemos traído la gran mayoría de la sala del Congreso. Aquí. Hemos tirado de la sala grande. De verdad, personalmente, creo que el tema de receta electrónica escenificó en su día el título 8º de la Constitución de las comunidades autónomas. Cada uno hemos hecho de nuestras capas sayo y medio, conforme hemos ido pudiendo. Siempre he pensado que esta forma de construir el Sistema Nacional de Salud se ha revelado positiva luego. Ha habido que esperar a lo mejor algunos años. Dudo que a lo mejor hubiéramos podido hacer una receta electrónica unitaria de toda España desde un principio, porque siempre hubiera habido alguno que hubiera levantado y decir yo no. Y como dicen en los silogismos, la conclusión siempre lleva a la peor parte. Y la calidad del sistema depende del peor de sus elementos. O sea, siempre hubiera habido alguien, por una cosa, por otra, por política, por economía, por celo, por lo que sea, que hubiera puesto en una piedra y hubiéramos estado en la piedra todos. De esta forma hemos resuelto, exclusivamente el 0,17 se intercambia, como bien sabemos, hemos resuelto el problema en macro y luego los flecos que era ponernos de acuerdo todos, pues lo hemos hecho. Yo creo que eso es una expresión de cómo funcionan los sistemas, de cómo funcionan los servicios, que han funcionado muy bien, y de cómo luego el sistema lo ha abrochado de alguna forma. Yo de verdad, Luz, gracias, te lo personalizo en ti, Mercedes Alfaro y toda la gente que hoy tirado del nodo central de la interoperabilidad para que volvamos y no perdamos de norte que somos sistemas, además de servicios buenísimos como los que tenemos. Gracias, de verdad. ¿A qué quería contestar? Me alegro, Cecilia, que hayas dicho esto, porque si no lo pensaba decir yo. Gracias a Luz, ya está funcionando y es un hecho. Y hace unos años no se lo quería nadie. No, solo quería una precisión, Concha. ¿Cómo habéis solucionado, no sé si en vuestra comunidad tenéis receta obligatoria en papel para algún tipo de visado, especial control médico o ninguna? Si quieres me lo pasas, pero no. El visado funciona electrónicamente para todo lo que se pueda prescribir electrónicamente. Lo único que está excluido ahora mismo, porque no lo tenemos metido, pero es cuestión de tiempo, también gracias a Luz, son las fórmulas magistrales, que algunas necesitan, todas las que están financiadas necesitan visado de inspección, y las vacunas. Están excluidas, se utiliza receta manual, ellos evidentemente se les prescribe en su modelo de receta oficial y al resto de los españoles del sistema español de salud se les prescribe también en receta oficial este manual, pero excepto eso, lo demás todo está incluido. Gracias. Concha, has comentado que no hay posibilidad de receta informatizada para estos pacientes. En el caso de que requieran alguna receta adicional, es manual a mano. Y esa no se integra, ¿verdad? Esa no está integrada de momento. De momento, porque el proceso
que podemos plantear a futuro es también la integración simplemente por necesidad de recoger esa información dentro de la historia clínica del paciente. ¿Y todos los mutualistas con asistencia sanitaria con el SIS están incluidos en receta electrónica? ¿Todos por defecto? ¿O es voluntario? No, no es voluntario. Ahora mismo el convenio con las entidades es que nos facilite la base de datos de todos aquellos que han optado por el sistema público. Y a eso siempre que se les atiende se les prescribe. Sí, lo que es les aparece a los mutualistas en su talonario, por decirlo de alguna manera. Solamente les queda el talonario para determinados productos que no entran que no se pueden en receta electrónica, como ha dicho, si es una vacuna individualizada o alguna fórmula magistral, porque tampoco por el momento no podemos tampoco prescribir. Pero para que cambiéis siempre el concepto, la receta es exactamente igual. A mí me da igual llamarla electrónica, informatizada, de papel, es receta. Lo que se puede hacer en receta de papel se puede hacer en electrónica, salvo excepciones, pero porque el sistema todavía no está preparado para hacerlo. Yo creo que es para que lo tengáis todos, vamos. Nosotros así es como funcionamos. Para nosotros es receta, nos da igual. ¿Hay al fondo otra pregunta, por favor? Sí, desde Asturias también nos sumamos a las felicitaciones a Luz y al proyecto de interoperabilidad, como no podía ser de otra manera. Y una pregunta, Concha, no sé si con las mutualidades habéis trabajado algo o habéis acordado algo en el convenio con respecto a la farmacia de externos. No. La farmacia externa. No, bueno, si se me oye, pues no hace falta que me pegues el micrófono. No, la prescripción electrónica a externos te refieres a medicamentos de dispensación hospitalaria. Bien. Sí, para aclararnos. No, este tipo de prescripción no tenemos todavía opción a tenerla en formato electrónico. Estamos en ello, pero de momento no está. Sí, pero también es muy interesante la pregunta, porque también luego hay pacientes que requieren otro tipo de medicación a nivel de hospital y también es muy importante tener todo previsto o por lo menos pensado y que la parte funcional y luego la parte técnica esté en ello. La verdad que lo que decía antes, es que tenemos tantísimas cosas para poder hacer y para poder desarrollar, lo que pasa que luego, bueno, pues sí que me uno por supuesto a las felicitaciones de Luz, que hemos estado con ella en el Consejo General muchas veces solicitando, porque luego nosotros somos muy demandadores, pero por una parte estamos las farmacias, por otra parte los servicios de salud y luego el Ministerio. Entonces lo que tenemos que hacer es que desde el Ministerio se coordine y se lideren los proyectos que sean en general para todos, aunque luego igual en nuestra comunidad autónoma no se les dé tanta importancia por las circunstancias que sean. Pero la importancia que yo quiero resaltar es que al final lo que estamos hablando luego es en la seguridad del paciente, como muy bien han dicho todos los ponentes que han estado aquí, para que el paciente y luego el prescriptor tenga la seguridad de lo que está haciendo. Todas las guías, muchas veces las guías que ayudan a la prescripción. Yo recuerdo en una de las presentaciones que la verdad que yo tengo con el Servicio Cántabro de Salud una relación magnífica desde que hacemos receta electrónica y me invitan prácticamente cuando hacen novedades, cuando fue la receta del hospital, y los propios especialistas estaban encantados con esas guías porque muchas veces cuando están en el trabajo diario ellos saben lo que quieren prescribir pero a veces no lo encuentran por la rapidez, por la agilidad y porque hombre, ahora estamos con un cambio generacional también muy importante, que las nuevas tecnologías no las ven como un atraso, sino que son un avance a la hora de prescribir. Entonces hay que buscar acuerdos a través de liderazgo y estamos aquí a la pobre Luz apabullándola porque todos es que queremos más y es importante que todos estos retos tecnológicos, todas las comunidades autónomas vayamos codo con codo para que luego sea la igualdad, la equidad y de todos los pacientes en cualquier comunidad autónoma tengamos un sistema nacional de salud perfecto. No sé si queréis alguna otra pregunta, alguna otra cosa y por supuesto agradecer a todos los ponentes todas las iniciativas que tenéis en cada una de las comunidades autónomas y el liderazgo del Ministerio, que es muy importante. Muchísimas gracias a todos.